Dicen que los hospitales son lugares para salvar vidas. Pero quienes trabajamos de noche sabemos otra verdad. Entre monitores, pasillos vacíos y pasos que no deberían sonar. Existen historias que jamás se escribieron en ningún reporte. Médicos, enfermeras y paramédicos han visto cosas que no deberían existir. Pacientes que regresan después de morir. Sombras que caminan entre las camillas. Y cuerpos que siguen respirando cuando ya no deberían. Bienvenido al lado oscuro de la medicina. Mi nombre es Carla Méndez, y aunque llevo años trabajando como enfermera, hay una noche que jamás he podido olvidar. Era mi turno en la unidad de recuperación postquirúrgica. Lo típico, pacientes sedados, monitores sonando suavemente. Y ese silencio frío que solo los hospitales tienen después de medianoche. Aquella noche nos avisaron que venía un paciente urgente de quirófano. Un hombre de unos 50 años, cirugía complicada, pérdida masiva de sangre. Y con un pronóstico reservado. Cuando lo recibimos, todo parecía rutinario. Sin respuesta, totalmente sedado, conectado a ventilación y a media docena de bombas. Lo acomodamos, revisé los parámetros y me quedé vigilándolo. Todo normal. Hasta que dejó de serlo. A eso de las 3:10 de la mañana, el monitor empezó a marcar cambios extraños. No taquicardia. No bradicardia. Algo diferente. Como picos de actividad eléctrica completamente fuera de patrón. Pensé en un mal contacto, así que fui a revisarlo. Y justo cuando me incliné sobre él, abrió los ojos. Pero no como un paciente saliendo de sedación. No. Sus ojos estaban muy abiertos, cristalinos, como si no quedara nada humano dentro. Intentó moverse, aunque tenía los brazos inmovilizados. Intenté hablarle. Señor, está en recuperación, todo está bien. Pero él no miraba alrededor. Me miraba a mí. Solamente a mí. Como si me reconociera, aunque yo jamás lo había visto. De pronto su ventilador empezó a sonar. Apnea detectada. Pero él no estaba dejando de respirar. Estaba intentando hablar. Sus labios temblaban. Movía la lengua, como queriendo formar palabras. Pero la intubación se lo impedía. Yo retrocedí un paso. Algo no estaba bien. Ese no era el comportamiento de un paciente sedado, ni de un paciente despierto. Ni de alguien confundido. Era otra cosa. Llamé al médico de guardia. Tardó menos de un minuto, pero cuando llegó, el paciente ya había cerrado los ojos. Como si nada hubiera pasado. Revisamos todo. No había razón para que despertara. Su nivel de sedación era altísimo. El monitoreo cerebral indicaba profundidad anestésica completa. Imposible que hubiera estado consciente. Pero yo había visto esos ojos. Un par de horas después, el paciente entró en paro. Hicimos todo por reanimarlo. Pero no regresó. Cuando limpié la habitación después, el silencio era tan pesado que parecía que algo todavía estaba ahí. Desde esa noche, en ese cuarto en particular, algunos compañeros dicen que escuchan a alguien respirar, como si intentara hablar debajo de una máscara invisible. Mi nombre es Carla Méndez. Y aprendí que en un hospital hay pacientes que regresan. Pero no todos vuelven como los dejamos. Esa noche fue mi primera guardia como enfermera a cargo. Me llamo Mariana Torres, y aunque han pasado años, todavía no puedo olvidar lo que ocurrió. Me avisaron que venía un paciente trasladado desde otro estado. Había bajado del avión y ya iba en ambulancia rumbo al hospital. El trayecto debía ser rápido, pero pasó media hora, luego 40 minutos. Y mi instinto empezó a gritarme que algo no estaba bien. Justo cuando levanté el teléfono para llamar, sonó mi celular. Era el equipo de emergencias. La paramédica al otro lado estaba llorando.
La presión está en 45/25, no responde a nada, creo que se nos va. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Le pregunté si era la lectura del manguito, esperando un error. Pero no. Era la presión directa de la impella. Y eso significaba que la presión real del paciente podría ser incluso peor. Nos avisaron que estaban a 10 minutos. 10 minutos que se sintieron como un presagio. Mientras el personal bajaba a la bahía de ambulancias, yo me quedé arriba organizando todo. No sabía aún que lo que estaba por escuchar después me perseguiría hasta hoy. Cuando la ambulancia llegó, el paciente estaba morado, respirando de forma agónica. Como si su cuerpo ya estuviera dando sus últimos reflejos. Y lo más impactante, no llevaba oxígeno puesto. La impella mostraba casi una línea plana. Sin función cardíaca propia, presión media en los 20. Y cero respuesta a estímulos. Cuando preguntaron por qué no lo habían intubado, la respuesta del equipo fue: está respirando solo. Esa frase me atravesó. La respiración agónica no es vida. Es el último suspiro del cuerpo antes de rendirse. En las siguientes horas hicimos todo lo imposible. Intubación, ECMO-VA, CRRT, maniobras, soporte. Pero nada fue suficiente. El paciente murió menos de un día después. No culpo al equipo de EMS. Pocos tienen experiencia real con dispositivos como la impella. Pero lo que todavía me atormenta, lo que me despierta algunas noches, es pensar cuánto tiempo estuvo sin oxígeno, cuánto tiempo agonizó sin que nadie lo notara. Mi nombre es Mariana Torres, y esa primera guardia me enseñó que hay noches que te marcan, y jamás te sueltan. Mi nombre es Dr. Esteban Rivas, médico de urgencias desde hace más de 12 años. He visto accidentes terribles, reanimaciones imposibles y noches que parecían eternas. Pero ninguna se compara con lo que viví aquella madrugada. Eran las 2:47 de la mañana y el hospital estaba en ese punto donde todo está demasiado silencioso. Las luces blancas, el olor a alcohol y los pasillos vacíos hacían que cada eco sonara como un presagio. En ese momento entró un paciente que venía de un accidente automovilístico. Un hombre joven, no más de 30 años. Golpes severos, trauma craneal y respiración apenas perceptible. Lo recibimos de inmediato. Mientras el equipo lo conectaba al monitor, yo tomé sus signos. La pantalla fue clara y contundente. Asistolia. Sin pulso. Sin actividad. Iniciamos RCP. Medicamentos. Descargas. Más RCP. 30 minutos después, no había respuesta. Era hora de declararlo. Con la voz más firme que pude reunir, dije: hora oficial del fallecimiento, 3:19 de la mañana. Todos se quedaron en silencio. Ese silencio que solo se escucha cuando la muerte ya está en la habitación. Lo limpiamos, acomodamos su cuerpo, cubrimos el rostro con la sábana. Y apagamos el monitor. Yo salí un momento a llenar el reporte. Apenas habían pasado 5 minutos cuando escuché un grito desde la sala. Corrí. Al entrar, uno de los enfermeros estaba paralizado, señalando la camilla. El monitor se había encendido solo. Pero eso no fue lo peor. La línea, que debería estar plana, ahora mostraba actividad. No normal. Normal. Algo irregular, como impulsos eléctricos sin origen real. Y entonces lo vi. El cuerpo, que habíamos dejado sin vida, estaba respirando. No jadeando. No convulsionando. Respirando. Como si el aire entrara y saliera sin necesidad de un corazón latiendo. Me acerqué lentamente. El enfermero temblaba detrás de mí. Cuando levanté la sábana, sentí que se me helaba la sangre. El hombre tenía los ojos abiertos, pero no como alguien que vuelve del paro.
Sus ojos estaban completamente negros, sin brillo, sin pupila distinguible, como si mirara desde un lugar donde la vida ya no existe. Y lo peor, sonrió. Una sonrisa lenta, forzada, inhumana. Retrocedí. Era imposible. Clínicamente imposible. La respiración se hizo más profunda, como si algo dentro del cuerpo intentara acostumbrarse a habitarlo. En ese momento, el monitor volvió a apagarse. Los signos desaparecieron. La respiración cesó de golpe. Y la sonrisa, esa maldita sonrisa, quedó marcada en su rostro incluso después de la muerte del motivo. Lo enviamos a la morgue sin comentar lo ocurrido. Hasta hoy, solo el enfermero y yo sabemos la verdad. Mi nombre es Dr. Esteban Rivas. Y sé que algunas personas mueren una vez, pero otras intentan volver.